Hola, buenos días. Pues nada, bienvenidos a todos a esta segunda jornada de deficiencia visual cerebral. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Carmen Herrero, psicóloga del CRE, compartida con la delegación territorial, más conocida por nosotros como Cookie, que va a hablarnos en su charla del ajuste a la discapacidad visual y va a darnos estrategias muy interesantes sobre este y otros temas que irán surgiendo en la propia charla. Es un lujo contar con ella como compañera y como profesional. Contamos además hoy, gracias a este asunto telemático, con una ponente de excepción en la deficiencia visual cerebral, como es Gabriela Rodesi, que va a conectarse desde Córdoba, Argentina, a través de Zoom, como nosotros, y bueno, que es una ponente internacionalmente reconocida en este tema, una de las mayores estudiosas, y seguro que disfrutamos mucho de sus aportaciones. Voy a pediros a todos que mantengáis los micros silenciados para evitar el ruido de fondo que distrae mucho a los ponentes y porque a veces nos enteramos de escenas de la vida de todos en directo y creo que bueno, que es más cómodo que estemos todos con el micro silenciado. Podéis realizar preguntas por el chat, estaremos pendientes del chat y al final de cada charla daremos un pequeño turno por si hay alguna pregunta, ¿vale? Pues cuando tú quieras, Cookie, podemos empezar. Muy bien, muchas gracias, Susana. Bien, pues la presentación de hoy va a constar de, bueno, va a tener dos partes. Una primera parte, como dijo Susana, va a enfocar más bien el tema del ajuste y cómo impacta la deficiencia visual en general en las familias. Y luego una segunda parte que va a ir más enfocado al tema de cómo influye también la discapacidad visual, pero ya en vuestros hijos, en lo que es los aprendizajes, el desarrollo y los aprendizajes. Bien, entonces el título de esta jornada pues empezaba con una pregunta que decía ¿cuánto y cómo ve mi hijo? Pues efectivamente esta es la pregunta del millón. Todos los profesionales que trabajamos con niños que están diagnosticados de deficiencia visual cerebral o que están en este proceso de diagnóstico, nos enfrentamos al reto de obtener la mayor información posible de ellos, porque así se puede hacer una valoración que se ajuste más a su realidad, es decir, a sus necesidades, a sus capacidades y así pues, poder orientar más adecuadamente tanto a la familia como a los centros donde estos chicos están escolarizados. Por lo tanto, la familia es la principal fuente de información. Sois la principal fuente de información. A través de los padres podemos conocer las respuestas visuales de vuestros hijos en diferentes situaciones, puesto que sois los que les conocéis. Conocéis la mejor hora del día para trabajar con ellos, es decir, cuando están menos cansados, cuando la medicación a lo mejor si la hubiera les está afectando y están como más bajitos, sus hábitos de sueño. También conocéis su personalidad, su estado de ánimo, lo que les gusta, lo que les motiva y por supuesto también cómo pueden expresar y cómo saben expresar sus emociones. Pero claro, nos estamos centrando mucho en los niños, en la información que aportan los niños, pero yo me pregunto, ¿y la familia? ¿Y la propia familia? También es importante obtener información sobre cómo os encontráis vosotros los padres, cómo estáis viviendo esta situación y qué están haciendo los papás en el día a día. Y es sobre este aspecto que tiene que ver más con la parte emocional lo que quiero abordar en esta primera parte que os he dicho de mi intervención. Porque he trabajado con bastantes padres a lo largo de estos años y la mayoría cuando llegan a mí por primera vez llegan preocupados, llegan angustiados y en muchas ocasiones incluso hasta desbordados por la situación. Y claro, ¿qué es lo que están pasando, ¿no? Entonces, hoy aquí sé que hay un montón de familias, no las conozco a muchas de ellas personalmente y a muchas familias os acabarán de diagnosticar relativamente hace poco la discapacidad, la deficiencia visual cerebral de vuestro hijo o incluso algunos llevaréis más tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso, de lo que os voy a abordar en este momento es algo por lo que todos habéis pasado en un momento determinado. Por lo tanto, espero que como padres
pues mis palabras puedan ayudaros un poquito. Y también que como profesionales, que también sé que estáis aquí hoy unos cuantos profesionales, pues que vais a trabajar con estos niños de estas familias, también podáis entender el proceso que están pasando los padres. Voy entonces a compartir pantalla para poner una presentación que así os va a ser como más agradable el poder verlo, porque la verdad es que así esto de ser así telemático pues resulta un poquito más frío, ¿no? Bueno, pues la primera parte, como he dicho, cuánto y cómo ve mi hijo, ¿no? Bueno, pues cuando en una familia nace un niño con un diagnóstico de discapacidad visual, todas las fantasías, todas las ilusiones que se habían experimentado en todo este proceso en el periodo de la gestación, pues se vienen abajo. Cuando el médico les dice que la persona que acaba de ser, que su hijo tiene un diagnóstico de baja visión, pues todos estos deseos que habíamos puesto desaparecen, porque con un niño con una discapacidad no se habían construido en un principio historias. Esto no es lo que esperaban, ¿no? Los padres pasan de un pensamiento que podríamos decir que es una proyección externa, cómo será, estudiará, a quién se parecerá, a uno más interno, en el que es un poco cómo haré para que me reconozca, no sé si voy a saber hacerlo, cómo me siento en esta situación, ¿no? En general, sois familias que son ajenos a niños discapacitados, a lo mejor tienen alguna información de ellos a través de testimonios por la televisión, porque han visto a lo mejor a algún niño por la calle, porque tienen a lo mejor un familiar lejano, un vecino, un amigo con un niño con discapacidad. Y entonces el hecho de que vayan a formar parte de este grupo de entrada es un gran impacto, y esto son palabras que recojo de la expresión de los propios padres de los grupos con los que yo trabajo, ¿no? Por lo tanto, también basado en esta experiencia y en evidencias científicas, ¿no? Un poco que han hecho el estudio de estos procesos en los padres, pues observando la reacción, para adaptarse a esta situación se hablan de fases, ¿no? Estas fases llegan a ser cíclicas y insisto, son unas fases en las que no todo el mundo tiene por qué pasar obligatoriamente por ellas. Hay personas que no pasan por esa fase, y no son una fase que son estancas, que pasas una, pasas a la otra y ya ha acabado el proceso, sino al decir cíclica es decir que hay determinados acontecimientos en la vida, situaciones personales, situaciones sociales que a lo mejor remueven. Por ejemplo, los padres cuando tengan que escolarizar, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde le voy a escolarizar? Todo esto nos remueve y hace posible el que volvamos a pasar un poquito por este proceso, ¿no? de fases, ¿no? Entonces es algo cíclico que nos va a acompañar. Podríamos hablar un poco a nivel pues un poco más didáctico, ¿no? Pues para poder entendernos mejor, hablar de una primera fase que la llamamos fase de aturdimiento, o es una fase de shock emocional. A continuación pasaríamos a una fase que llamamos de desorganización y por último una fase que es ya la de reorganización. Pues bien, esta primera fase, aturdimiento, shock, pues bueno, queda muy bien definida con el título, ¿no? En estas fases se producen varias reacciones, como un poco como estrategias de afrontamiento, ¿no? Por parte de las familias, de los padres. Hay una primera posible actitud que es una negación o total o parcial del diagnóstico. Aquí los padres empiezan un itinerario médico con el fin de encontrar otros diagnósticos. Y yo aquí me pregunto, quizás algo menos permanente, ¿no? Un poco con la esperanza de que sea algo menos permanente, de que encuentre algún médico que me pueda dar una opción distinta o me pueda dar una valoración diferente que me guste más, ¿no? O que pueda asumir mejor. Incluso en algunos casos hay rechazos de los servicios. No, hay papás que llegan a nuestro servicio que no quieren que ni les oigas, que no quieren ni oír hablar de la ONCE, de la afiliación o de cualquier otro tipo de características sí, a nivel más institucional, porque es una manera pues, de negar la situación. No quieren pertenecer a ese grupo, ¿no? También existen a veces además de la búsqueda de otros diagnósticos, existe una confrontación y a veces se culpabiliza.
tanto a los médicos como a los servicios clínicos y a los servicios de apoyo porque no aceptan el diagnóstico. Quiero decir, culpabilizan al médico, que a veces es verdad que se producen realmente errores médicos y que hay negligencias, pero en general no, ¿no? Entonces buscamos un poco culpabilizar al médico de la situación de mi hijo, a veces también, en este caso a la ONCE, ¿no? Como un servicio de apoyo a la ceguera también, pues de que no están haciendo todo lo que necesita su hijo, que no están dando todos los servicios que necesita, es decir, ahí hay hay una fase también de negación y una fase de confrontación. En cualquier caso, generalmente esta fase acompaña de un desahogo emocional a través del llanto, porque es lo que suele acompañar esta primera etapa. Es una etapa de shock y los papás pues reaccionáis un poco pues eso, con tristeza, con llanto, con pena, ¿no? Hay que desahogar un poquito. A continuación ya entramos en la fase más de desorganización. Ya sabemos, tenemos la certeza del diagnóstico y entonces tenemos que empezar a experimentar ahí un torrente de emociones y sentimientos que son muy variados. Hay padres que expresan la culpa porque a lo mejor es una patología que tiene una transmisión genética y me siento responsable porque se lo he podido transmitir a mi hijo. En otras ocasiones porque a lo mejor no me cuidé en el embarazo suficiente o pienso que no me cuidé porque evidentemente se han cuidado seguro, bien, ¿no? Están buscando una sensación de culpabilidad, de cosas que podían haber hecho y no han hecho y que por eso su hijo ha nacido con un problema, ¿no? Muchísima angustia ante la situación, negación, resentimiento también, rechazo del niño y rechazo de lo que está ocurriendo, hostilidad en general hacia el entorno, depresión, frustración, incluso a veces ya pues podemos llegar a he observado casos de dejadez o de trato muy inconstante en el niño porque están tan bloqueados o niegan tanto la situación o tienen tal nivel de depresión que no son capaces de atender a su hijo, ¿no? En esta fase nos encontramos también otras estrategias, además de esas emociones y esos sentimientos que estaba comentando, perdón, nos encontramos estrategias de huida. Hay familias que rápidamente tienen otro niño enseguida. Otros, yo oigo comentarios o del papá hacia la mamá o de la mamá hacia el papá. Claro, es que esto es cosa de dos, como diciendo, no se está haciendo cargo del hijo. Otras familias se sobrecargan uno de los dos progenitores de trabajo porque es verdad que se prevén más gastos y con esa necesidad pues se excusan en su horario laboral y están más tiempo fuera de casa y no se enfrentan de esa manera pues, a la realidad familiar que tienen por delante, ¿no? Entonces, estas conductas de evitación en general significa pues, que en muchos casos pues, el cuidado del niño queda en manos de uno de las dos personas de la pareja y esto pues, termina generando distanciamiento entre ellos porque uno se siente sobrecargado, ¿no? Por último, con una mejor o peor resolución de la etapa anterior, pues pasamos a una fase más de reorganización o adaptación. Aquí puede haber tres tipos de adaptaciones también, están así clasificadas, pero bueno, tampoco, bueno, es una manera por explicarme, ¿no? Que es positiva, negativa o desintegrada. ¿Qué quiere decir positiva? Positiva es que aceptan de una manera más realista el déficit y las limitaciones que pueda tener su hijo. Puede también darse una aceptación positiva, pero relativa, o sea que bueno, que se produce una aceptación más frágil, más precaria, que eso nos puede hacer retroceder, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una aceptación, ¿no? Cuando es negativa, pues es que no se acepta de forma realista el déficit ni sus limitaciones y entonces pues hay un poco fantasías y negaciones de lo que la ceguera produce, ¿no? Entonces enmascara un poco lo que es el hecho real, ¿no? Y también puede haber en una fase negativa pues crisis emocionales, no da tiempo a que pasen unas etapas de más equilibrio, de una reorganización más estable, es una sensación un poco angustiosa para los padres, ¿no? Y ya la que podríamos decir que es la que genera más conflicto, que peores consecuencias tienes, es cuando es ya una aceptación que llamamos desintegrada, ¿no? En este caso ya no hay manera, no hay vuelta atrás, las consecuencias son muy
devastadoras y tiene consecuencias que son difícilmente de reparar, ¿no? Y en este caso pues se producen separaciones de la pareja o se produce incluso situaciones de enfermedad mental en uno de los progenitores, ¿no? Pues porque entra una depresión profunda o en estados emocionales muy, muy intensos, ¿no? La discapacidad visual también afecta, ¿no?, a la familia en general, ¿no? Entonces, ante el diagnóstico, las familias como unidad o algunos de sus miembros, al conocer el diagnóstico, les impacta en varios ámbitos. En el ámbito psicológico, en el ámbito físico, en el ámbito social y en el ámbito familiar. Es decir, que no es un impacto solamente en los papás y en el niño, sino que es en algo que está alrededor de lo que es la familia en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito psicológico, pues se produce un desajuste emocional que he comentado antes. Pues son las consecuencias claras del factor sorpresa, de lo inesperado, ¿no? De las fantasías aquellas que teníamos con nuestro hijo, porque nadie tiene fantasías en un principio con un niño que tiene problemas. Y ya incluso en los niños cuando son prematuros, porque sufren problemas serios o en el parto o posparto, pues ahí hay como encima un doble impacto, ¿no? La primera parte es que mi hijo se salve porque pasamos miedo por lo que es por su propia vida, y cuando ya el niño se ha salvado pueden aparecer estas secuelas que nos hacen otra vez volver a tener pues un palo emocional, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido el desajuste es importante. Esto puede generar, sobre todo cuando la discapacidad visual aparece en el momento del nacimiento o muy pequeño, muy cerca del nacimiento, pues que haya a veces dificultades para establecer un vínculo afectivo con los padres. Cuando ya la deficiencia visual es adquirida, estos vínculos ya están establecidos y no afecta tanto a este sentimiento de apego, ¿no? Otros factores psicológicos importantes pues va a ser el aumento del nivel de ansiedad, se deteriora el nivel de autoestima con frases como ¿cómo nos ha ocurrido esto a nosotros? No vamos a ser capaces. Ya sabéis muchas veces que la autoestima está muchas veces en el nivel de competencia que nosotros sentimos, ¿no? Entonces, ante un niño que tiene discapacidad o que tiene un problema, no sabemos cómo hacer, no nos sentimos competentes y eso baja mucho el nivel que podamos tener de autoestima. Y además pues pueden caer a veces en una gran pasividad, se quedan tan bloqueados que no son capaces de resolver problemas o dificultades que puedan surgir. A nivel físico, pues son familias que se sobrecargan en atenciones al niño, porque es verdad que un niño con una discapacidad visual cerebral requiere más atención, a lo mejor a nivel físico, sobre todo si tiene asociados otro tipo de patologías o de problemas motores y demás, pues que necesitan más atención. Entonces, estos cuidados al final terminan pasando un poquito de factura a nivel físico y pues que pues aparecen conductas de alto riesgo que puedo llamar, pues decir, por ejemplo, si fumabas, fumas más o incluso vuelves a fumar, se duerme poco, tienen pesadillas, se alimenta mal, porque también muchas veces están que si hospitalizados, que si no hay tiempo y entonces uno se descuida a sí mismo y lo que hace es pues alimentarse mal y cuidarse poco. A nivel social, también ocurre que se empiezan a apartar estas familias de los amigos y de los compañeros de trabajo. Yo como madre que soy, que es que esto lo he hecho y es verdad, muchas madres nos gusta comparar a nuestro niño con otro niño de edad semejante, con un primito, con un vecino, con un amigo, ¿no? Entonces buscamos el referente con respecto al desarrollo evolutivo, el sueño, el llanto, la comida, todo lo que tiene que ver con el niño, Esto lo hacen mucho sobre todo las madres que son primerizas, que no tienen otro modelo, entonces pues comparan con otros niños para saber si su niño come igual que el otro, hace lo mismo que el otro y te sirve también un poco como referente, ¿no? Pero claro, el hecho de que a nivel emocional no puedan hacer esta comparación, sienten a veces incluso, y vuelvo a repetir que eso siempre son las palabras que expresan algunas mamás en los grupos, vergüenza de presentar al niño, otras hablan de que sienten envidia de los hijos de mis amigas, ¿no? Son sentimientos que están ahí, que son totalmente lícitos, que no hay que avergonzarse de ellos, que lo bueno es reconocerlos, saber por qué para poder cambiarlos, pero se pasan por ahí. Por otro lado,
la sociedad a veces se vive como amenazante, no se sienten comprendidos emocionalmente y a veces no interpretan bien las miradas de los otros, las preguntas que hace la gente, vamos, que se sienten como agredidos socialmente. Por lo tanto, la consecuencia de todo esto es que poco a poco pues se van dejando las relaciones sociales pues para evitar un poco todas estas confrontaciones, ¿no? Por último, en el ámbito familiar, pues la familia cercana, los abuelos, los tíos, pues también sufren el impacto que provoca el dolor por el niño, ¿no? Y sobre todo por los padres, ¿no? Porque tienen actitudes que no siempre son bien interpretadas. Pues a veces dicen es que mis padres sienten lástima, no quieren quedarse con el niño porque les da miedo o les da pena. Parece que mis padres huyen del niño, no quieren enfrentarse con la realidad. Estas son frases que me comentan algunos papás, ¿no? Esto también ocurre a veces porque a veces la familia desconoce el diagnóstico real. Aquí sí que me gustaría comentar que a veces intentamos, como padres de un niño con discapacidad visual, tenemos un papel muy complicado porque sufrimos por nuestro hijo, porque no somos a veces incapaces de hacer cosas o porque sufrimos porque no aceptamos o nos duele su discapacidad. Pero por otro lado también sufrimos por nuestros padres y por nuestra familia cercana porque no queremos también que ellos sufran. Entonces sufrimos por nuestros hijos, sufrimos por nuestros padres y estamos ahí en medio que estos papás pues tenéis ahí una situación complicada que a veces siendo más realista, hablando claramente, diciendo lo que pasa, pues a lo mejor pues, se pasaría menos mal, ¿no? Pero es complicado porque queremos proteger a nuestros hijos y a nuestros padres, ¿no? ¿Eso qué pasa? Pues que hace que repercuta negativamente en el funcionamiento familiar, tanto a los propios padres, ¿no? Del niño afectado, a los otros hijos, porque a veces nos volcamos y nos buscamos en el niño con discapacidad, el niño, los otros hermanitos a lo mejor no se sienten atendidos suficientemente. Se crea un ambiente familiar poco saludable, con reproches, con gran carga de tensiones. Pues esto, bueno, pues en final porque se pone en juego la capacidad de cuidar, de satisfacer al niño y sus necesidades afectivas, ¿no? Esto afortunadamente no siempre es así y en muchísimas ocasiones hay familias extensas muy intuitivas que prestan mucha ayuda a los padres. De hecho, yo la mayoría de los papás que tengo en los grupos con los que trabajo se apoyan un montón en los abuelos, en los tíos y gracias a esta red familiar pues son capaces de tener un tiempo de respiro y de sentirse apoyados y cuidados también ellos y de poder pues un poco también como pareja tener su espacio, ¿no? A mí siempre me gusta un poco cuando hablo de esta parte de la familia, me gusta dar algunas pequeñas estrategias, ¿no? Porque para que no se quede en algo solamente teórico, ¿no? Entonces, a nivel de intervención, a nivel más físico, un poco para sobrecargar sobre todo las situaciones de estrés, que lo que nos provocan es tensión y ansiedad, pues yo siempre recomiendo profundizar, leer, informarse, realizar todas aquellas técnicas que son técnicas de respiración, técnicas de relajación, que hace que baje la activación esta que tengo tan grande, tanto tensión y ansiedad. Y luego retomar o iniciar ejercicio físico por la parte emocional, psicológica, de que hago algo, de que respiro, de que genero endorfinas, de que me viene bien, pero sobre todo también por una manera de descarga y también de cuidado físico, ¿no? de esa tensión que tenemos. Entonces, estas tres son mis recomendaciones fundamentales, ¿no? Formarse un poco en técnicas de respiración, de relajación y retomar o iniciar ejercicios físicos. Los retos físicos son buenísimos, empezar a caminar, a correr, a hacer algo para cuidarse uno mismo. Pero también hay estrategias que no son tanto así, estrategias de activación más físicas que yo pueda hacer, sino hay una que está, como digo yo, que está en nuestra cabeza, ¿no? Para que me entendáis, os voy a leer un relato que está extraído de una conferencia de Marius Serra. Marius Serra es un periodista que le llaman, le invitan a una conferencia en un hospital en México para hablar de su hijo Luis, que era un niño con, para su experiencia con su hijo Luis, que era un niño con parálisis cerebral infantil. Entonces os voy a leer el relato, no es muy largo, son unos minutos, pero seguro que os va a gustar.
Bien, pues ya hablo en palabras de Marius Serra y dice así: vamos a empezar. Aquí donde me veis, yo siempre he sido un hombre muy cómodo, extremadamente cómodo. Soy uno de esos que para descansar, para poder dormir, por ejemplo, siempre he necesitado una cama muy ancha, preferiblemente mullida, vamos, una cama cómoda. No soy ese tipo de gente que seguro que vais a pensar en alguien o que tal vez incluso alguno de vosotros os sentiréis reflejado, que cuando os vais o se van de excursión, se suben al autocar, ves que se sientan a tu lado en esa especie de butaca, se enroscan como una serpiente, te miran y dicen: ¿me avisarás antes de llegar? Y acto seguido, ¡pam!, se echan a dormir ante tu extrema indignación diciendo: ¿pero ahora te dormirás aquí, de esta forma? Yo no. Yo, como os he dicho y os iré repitiendo, siempre he sido un ser muy cómodo. Por eso, cuando nació mi hijo Luis, una de las primeras cosas a las que me tuve que adaptar fue ir a un lugar como el que estamos hoy aquí. Curiosamente, un hospital, porque Luis a sus 5 primeras semanas de vida tuvo que ingresar en nuestro hospital de referencia en Barcelona. De forma que una de las cosas que más me costaba era tenerme que acostumbrar a dormir en una silla. Nos la imaginamos, ¿no? En el hospital este de Barcelona es un hospital que vela por la socialización entre la gente. Las habitaciones eran para 6 niños, con sus 6 respectivas familias, de forma que ibas conociendo personas y llegabas a intimar con gente que no hubieras sospechado. Y ahí una intimidad, una cosa. Pues bien, cuando llegaba y me tocaba pasar la noche allí, me turnaba con mi esposa, yo siempre, antes de sentarme en la silla en cuestión, advertía a mis compañeros de habitación y les decía: disculpad, pero soy muy mal compañero de habitación. Soy absolutamente incapaz de dormir ni 5 minutos en esta puñetera silla, por más reclinable que sea, con reposapiés y reposabrazos. De forma que me he traído unos libros y unas cuantas cosas. Aviso, me pasaré toda la noche dando vueltas, con la luz encendida, haciendo ruido. Os advierto, soy un mal compañero de habitación y el que avisa no es traidor. Hasta aquí el planteamiento del cuento. Bueno, se ha seguido más o menos, ¿verdad? Pues vamos con la trama. La trama ya nos hará salir del hospital. Esto será un poco más alegre y va por ahí. Siendo un ser totalmente cómodo, como os he dicho que soy, otro de los momentos y lugares donde lo pasaba fatal era cuando viajaba y debía subirme a uno de esos artefactos llamados aviones, en los que con el avance de las tecnologías las butacas de la clase turista cada vez son más pequeñas y más estrechas. Todavía recuerdo cuando en el año 2004, teniendo a mi hijo 4 años, la literatura catalana fue invitada a la Feria del Libro de Guadalajara. Guadalajara, México, ¿eh? No Guadalajara de la Meseta, sino a 14 horas de avión. Y yo recuerdo que hice ese viaje sentado al lado de un buen amigo y un excelente escritor, Jordi Puntí, de unos 1,90 m y bastante, y que pesaba, en fin, no es necesario desvelarlo ahora y aquí en público, pero 3 cifras. De forma que yo estaba sentada a su lado, miraba y pensado: ostras, si yo estoy así, tú debes de estar que ya no puedes. De modo que ingeniamos una pequeña estrategia para intentar salir del callejón sin salida del síndrome de la clase turista. Nos levantamos y nos pusimos a andar pasillo arriba, pasillo abajo, hasta que al fondo del pasillo vimos una cortina de terciopelo negra con un aire inequívoco de llevar a un lugar prohibido. Y ahí que fuimos con la excusa de: voy a ver si encuentro el baño. ¿Y dónde nos metimos? First class. Entramos en primera clase y ahí había unos butacones con una gente estirada y una cosa que nos miramos y dijimos: ostras, aquí sí que dormiríamos. Esta pandilla de puntos suspensivos, bueno, me ahorro el comentario. Estos sí que dormirán y no como nosotros. De forma que desarrollamos un sueño erótico diciendo: algún día tenemos que viajar en first class. Y hasta aquí la trama. Vamos al grano con el desenlace. He aquí que un día, estando yo en casa, terminando los artículos de La Vanguardia, crucigramas o lo que fuera, y tocándome pasar la noche en el hospital, tuve una iluminación. Recordé ese viaje a Guadalajara, México, y me dije: oye, ¿cómo era esto? Entré a buscar una aerolínea que me diera una cierta garantía, busqué algo así como con glamour, y concretamente British Airways. Entré en su página web, busqué un vuelo que pudiese tener mucho glamour,
que me atrajera mucho y escogí Londres, Nueva York. Me gusta. Entro Londres, Nueva York, busco First Class. Bueno, claro, en British Airways encontré incluso Royal Class, que es superior, pero bueno, no me interesaban los precios, que era de escándalo, por supuesto, sino buscar los datos técnicos, la ficha técnica de aquella butaca de mi sueño erótico. Así que después de navegar un poco lo encontré y lo anoté en un papel. Anoté el ancho del respaldo, la altura, el grado de inclinación, el reposapiés, el reposabrazos, vamos, todos los datos técnicos. Y con este papelito me presenté en el hospital a unas enfermeras con las que ya tenía una cierta relación y le dije, ¿no tendríais una cinta métrica? Me miraban como diciendo, ostras, los escritores estos sí que sois raros, cada día pedís cosas más extrañas. ¿Pero tenéis o no? Y sí, tenían y me dieron una cinta métrica. Con el papel y la cinta métrica entré en la habitación donde me tocaba pasar la noche con esas 6 familias siempre cambiantes y ante la estupefacción absoluta de todos los presentes, salvo de mi esposa, que hace años que me aguanta y conoce mis defectos, con la cinta métrica que me habían dado, me dispuse a tomar las medidas exactas de la silla del hospital. Un potro de tortura para mí, donde no conseguía dormir ni un minuto y lo anoté. Metí el ancho del respaldo, medí la altura, el grado de inclinación, de los reposapiés, de los reposabrazos. ¿Y sabéis qué es lo que pasó? Pues como en un cuento, pero basado en hechos reales, resulta que centímetro arriba, centímetro abajo, las medidas exactas de la silla del Valle de Hebrón, donde yo no conseguía dormir ni un minuto, eran idénticas a la medida de la butaca de First Class de British Airways, Londres, Nueva York. Esa noche, a la silla del Valle de Hebrón la miré ya de otro modo. Pensé, ostras, qué glamour, ¿no? De forma que intenté enroscarme, así como quien se pone así y asá. Y a partir de ese día, cada vez que me tocaba pasar la noche en el Valle de Hebrón, siempre con familias distintas y mucha gente diversa, advertía a mis compañeros de habitación y les decía, señores, soy muy mal compañero de habitación, ¿eh? Porque, ¿saben por qué? Porque ronco y mucho. Yo me negaba a admitirlo hasta que mi hija me filmó con uno de esos aparatitos del demonio y claro, ahora ya no lo puedo negar porque la tecnología hace que haya pruebas empíricas de mi ronquera. Pues bien, a partir de ese momento me hice una pregunta. Fue la pregunta que me hizo recodificar la mirada y la pregunta era muy simple. ¿A qué se debe que, empíricamente hablando, con la cinta métrica en la mano, estas 2 sillas sean idénticas, pero una la veo oscura como si fuera un potro de tortura y la otra para mí es un sueño erótico objeto del deseo? Si son iguales, pues bien, la respuesta está en la mirada. Lo que esa mirada nos lleva a pensar. Obviamente puede haber algo mejor que irse de vacaciones con British Airways en primera, pero el plan no está nada mal, ¿no? De Londres a Nueva York. Mientras que se me ocurren pocas cosas peores que tener que pasar la noche en un hospital en una habitación porque tu hijo está enfermo. Como veis, el relato este, aunque ha sido un poquito largo, yo creo que sí que es bastante significativo. Lo que nos dice es lo siguiente, los pensamientos, los estados de ánimos, nuestras conductas manifiestas, son 3 sistemas de respuesta que siempre están en continua interacción. Es decir, que una situación, en este caso lo del hospital, genera una serie de pensamientos en nuestra cabeza que provoca unas emociones y que nos hace tener una serie de conductas determinadas. Pues bien, en el avión, nuestro periodista, pues los pensamientos que tenía era como un sueño erótico, lo prohibido, qué bien viven algunos, qué bien se come y se descansa en primera clase, es un lujo. Eso provocaba sentimientos de placer, de bienestar, de confort, de felicidad, de glamour y el de, qué bien, voy a poder dormir de un tirón y voy a poder disfrutar, ¿no? En cambio, en el hospital, pues los pensamientos son, no soy capaz de dormir en una silla, soy muy cómodo, qué falta de intimidad, estoy expuesto a otras personas, esto es un lugar de sufrimiento, que los sentimientos son dolor, displacer, pena, angustia, vulnerabilidad y por lo tanto la conducta es no dormir, no parar de moverse, no dejar de hacer cosas. ¿Qué ocurre? Pues que al final, si yo recodifico la mirada,
puede haber un cambio de pensamientos y podría convertirse en lo siguiente. En el hospital puede decir, me siento incómodo porque la situación de mi hijo me produce dolor. Pero mira, tiene las mismas medidas que la de First Class, por lo tanto tengo que encender un poco esta luz, ¿no?, de un cuarto de ratas que tenemos ahí en nuestra cabeza. Puedo compartir con otras familias que también sufren, no soy único, ¿no? Al final el sentimiento es de aceptación, de tranquilidad y la conducta final es la de roncar, que es lo que le pasaba a nuestro amigo. Bueno, pues en este caso ya paso a la segunda parte. Espero que os haya podido ser de utilidad. Yo sé que luego hay un chat por ahí por si queréis hacer algún tipo de preguntas. También han comentado mis compañeros en sesiones anteriores que se va a enviar la documentación. Así que, bueno, estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Bien, pues cambio ahora ya de enfoque. Y esta segunda parte de mi intervención tiene que ver con las repercusiones de la deficiencia visual cerebral, pues ya más en los comportamientos y en los aprendizajes de nuestro hijo, ¿no? Entonces, en la jornada anterior ya mis compañeros, Marían Ramos, la oftalmóloga, y Carlos Santos, el técnico de rehabilitación, os hablaron de las causas de la deficiencia visual cerebral, de la valoración oftalmológica, de la valoración funcional, de las repercusiones funcionales de la deficiencia visual cerebral. Por lo tanto, esta segunda parte de mi intervención se va a centrar más en las repercusiones de la deficiencia visual cerebral en los aprendizajes, ¿no?, sin entrar en una intervención educativa específica que será la próxima jornada y lo van a realizar otros ponentes. Por lo tanto, voy a entrar más en mostrar las características generales de intervención desde un punto de vista de los aprendizajes. Y siempre teniendo en cuenta que, claro, que esto va dirigido a una población muy amplia, a niños con diferentes edades, en diferentes situaciones personales y, bueno, pues que es algo como más a nivel más general, ¿no? Los niños con deficiencia visual cerebral pues tienen diagnósticos diferentes y características visuales muy variadas, ¿no?, que se corresponden también, por lo tanto, con distintas maneras de ver. En la deficiencia visual cerebral, el sistema visual puede ser el único sistema afectado y en este caso la lesión cerebral del área de la visión pues puede generar alteraciones en la agudeza visual, en la sensibilidad al contraste, puede restringir los campos de visión. De esto ya os hablaron el sábado anterior mis compañeros. O puede estar asociado a lesiones de otras estructuras cerebrales como la parálisis cerebral o otras alteraciones del desarrollo, ¿no? Estas lesiones pueden implicar, por lo tanto, a diferentes áreas cerebrales y sus funciones y también puede afectar a los centros de procesamiento visual más superiores que provocarían ya dificultades, que hablaríamos de dificultades cognitivo-visuales y perceptivos visuales. Por lo tanto, las repercusiones funcionales de la deficiencia visual cerebral van a variar en naturaleza y gravedad en función de las zonas que estén afectadas. En los niños pues pueden provocar múltiples problemas. Por ejemplo, dificultades en el reconocimiento de personas, tanto personas presentes físicamente como en reconocimiento en fotografías, en la interpretación de las impresiones faciales, en el reconocimiento de formas y de objetos. Puede generar problemas de orientación. Se pueden perder en lugares conocidos o en nuevos entornos. También puede afectar a la memoria y a la capacidad de almacenamiento. Pueden también afectar a la integración de la información sensorial. Puede repercutir en un deterioro de la atención, que puede ser en la incapacidad para realizar más de una tarea visual a la vez o incluso en mantener de una manera sostenida esta atención. Y además también, y no por último, pero vamos, así como los más característicos, pueden generar problemas en lo que es la ejecución del movimiento, en el control de la cabeza, en la coordinación de la mano con el ojo, en el control de la marcha. Es decir, que todos estos problemas pueden aparecer en mayor o menor medida en nuestros niños y dependiendo pues eso, de la capacidad de afectación en estos problemas, pues la intervención va a ser distinta porque cada uno va a tener una parte pues como más fácil, con una capacidad mayor para determinadas cosas o con mayores dificultades en otras, ¿no?
Como características generales del aprendizaje visual podemos decir que el grado de desarrollo visual de cada niño no va a depender solo de la madurez de su sistema oftalmológico, ¿no? Sino que también de la manera en cómo el sistema nervioso central integra esos estímulos visuales. De manera que el funcionamiento visual real no puede ser superior a la madurez cognitiva general. Esto es muy importante porque no podemos pedir a nuestro hijo una tarea visual que lleve detrás un procesamiento o una necesidad cognitiva, una madurez cognitiva superior, porque no va a poder llevarla a cabo. Entonces, para ajustarnos más a su realidad y poder hacer programas de intervención más reales, tenemos que saber realmente cuál es su madurez cognitiva, dónde están sus limitaciones para poder potenciar sus capacidades y así hacer una estimulación visual mucho más real, ajustarnos a un funcionamiento visual real. Por lo tanto, las tareas visuales se deben de interpretar siempre desde esta perspectiva, entendiendo que estos niños, la puesta en marcha de procesos cognitivos con la ayuda de elementos visuales es en sí mismo ya un modo de favorecer la integración de estímulos mucho mayor que la simple presentación así de un material luminoso o un programa de contenido visual concreto. Es decir, hay que tener en cuenta las dos cosas, la parte visual y la parte cognitiva para hacer un programa más coherente, ¿no? A un nivel general, cuando nos planteamos las programaciones de intervención con niños con deficiencia visual cerebral, yo planteo trabajar sobre el siguiente esquema. En un primer momento, el primer foco de trabajo tiene que ir enfocado hacia la atención a las personas, a continuación la atención a objetos tridimensionales para terminar con la atención a los objetos o a lo bidimensional, tarjetas, fotos, dibujos. A un nivel funcional, cuando queremos clasificar un poco el tipo de trabajo que hacemos con estos niños, podemos decir que hay niños con un nivel de respuesta difícil y niños con un nivel de respuesta un poquito mayor, ¿no? En el caso de los niños con un nivel de respuesta difícil, son niños que están bastante afectados, o bien en su desarrollo general o bien desde el punto de vista motriz, de forma que a veces solamente se puede acceder a esta parte que es más personal. Por lo tanto, lo que supone en relación a posibles programaciones de actividad, centrarse sobre todo en el aspecto interactivo, ya que estaríamos dentro del esquema que yo propuse al principio, estaríamos dentro de la atención a personas, por lo tanto lo interactivo es fundamental. En estos casos, la prioridad es la puesta en marcha de procesos cognitivos y afectivos, porque están encaminados, en primer lugar, a la diferenciación de sí mismos con respecto al mundo exterior y luego, por segundo, al conocimiento del mundo como un mundo, que es un espacio que está poblado de objetos que me pueden llamar la atención, que me pueden interesar y que quiero aprender de ellos, ¿no? Por lo tanto, el esquema de aprendizaje en estos casos estaría sobre todo el trabajar las facetas visuales, enfocándolo siempre desde un punto de vista interactivo. Trabajaría pues la atención visual y lo trabajaría trabajaría la localización, la fijación, el seguimiento, la atención a detalles, pero siempre esto en relación con algo, con la persona. Y por supuesto la comunicación visual, la atención al rostro en la interacción y la comunicación gestual. Porque el primer objeto de conocimiento siempre es el cuerpo de la madre. Por lo tanto, a través de experiencias de contacto, de separación, de satisfacción o no de necesidades, pues el niño va a percibir que existe en sí mismo y que existe otro mundo que no es él. Por lo tanto, los ejercicios que hagamos de estimulación deben utilizar este recurso esencial que es el cuerpo de la madre, el rostro de la madre, como un recurso esencial y convertirlo en un elemento de fijación. Por lo tanto, estas funciones ópticas de fijación, posteriormente de búsqueda, de enfoque, se deben de iniciar, que se inician siempre como unas actividades reflejas que pues hay que aprovecharlas porque en un primer momento están determinadas por las propias características físicas de los objetos, ¿no? El contraste, la forma, el color que hacen que estimulen la parte central de la retina. Por lo tanto, bajo este recurso de la figura y del rostro de la madre,
pues yo puedo incorporar el trabajo de condiciones ópticas como es la acomodación, la convergencia, la divergencia. Me puedo acercar el niño, lo puedo alejar, puedo mover la cabeza, hacer gestos con mi cara para cambiar la mirada de un punto a otro. Pues habéis leído seguro por ahí, os han dicho alguna vez, pues te pones una nariz de payaso, pues yo puedo ver algo significativo en el rostro que me llame la atención, que tiene un buen contraste, que tiene un buen color. A veces pues hay como dedalitos de luz que a lo mejor al tocar pues se encienden, lo puedo poner en distintas partes del cuerpo de la cara, perdón, del rostro, y entonces así el niño se va fijando ante un estímulo sonoro y entonces yo le voy haciendo que se fije en mi rostro. Es decir, se pueden hacer ahí un poco el trabajar esas funciones más ópticas porque utilizando este recurso de la madre, ¿no? Entonces, cuando existe una afectación neurológica, a veces el cerebro no puede interpretar adecuadamente muchas sensaciones, por eso es tan importante remarcar esas características físicas del objeto, sobre todo las más ricas, las que generan movimientos reflejos, por esto con marcado contraste, con iluminación, para que esto les llame la atención y dirijan hacia ello la mirada, ¿no? Y siempre completar toda la percepción integrando aspectos auditivos y motores, ¿no? Cuando ya pasamos a niños que tienen un mayor nivel de respuesta, pues hay un mayor interés por el mundo externo. Por lo tanto, las orientaciones de partida son las mismas que hemos hecho previamente, pero además le podemos dar más protagonismo al niño y podemos enriquecer un poquito más la realidad. Entonces, en nuestro esquema de trabajo ya empezaríamos a trabajar con los objetos tridimensionales y posteriormente pasaríamos al trabajo con lo bidimensional, siempre en función de la capacidad cognitiva del niño, ¿no? Se podrían trabajar también ya finalmente pues todas aquellas actividades que tienen que ver con lo perceptivo cognitivo, ajustándonos, como he dicho, a su nivel de desarrollo. En este caso, pues el esquema de aprendizaje tendría que ver todo lo relacionado con lo perceptivo cognitivo. Por un lado, la coordinación visomotriz, coger objetos, manipularlos, la grafomotricidad, si acaso es posible porque se lo permite su desarrollo motor o su capacidad cognitiva, la percepción espacial, alcanzar objetos, buscar, rastrear, y luego ya aspectos más cognitivos como es identificar y diferenciar y comparar personas, objetos, imágenes, elaborar actividades, seguir instrucciones de acción, reconocer e interpretar símbolos. Esto, como veis, cada vez vamos haciendo pues niveles que son más, que requieren un mayor nivel de desarrollo, ¿no? Como características generales también, como hemos dicho posteriormente, se van a introducir objetos diferentes y siempre se realiza porque este objeto es el elemento intermedio entre, voy a conectar la batería que se me acaba ya. Intermedio entre el adulto y el niño y hay que cargarlo de significado, ¿no? Entonces, los objetos que se utilizan habitualmente pues son los que se utilizan en las rutinas de aseo, comida, vestido, sueño, los juguetes preferidos, los adornos del aula, de la casa, porque son los que para el niño tienen en un principio mayor significado, ¿no? Es importante si hay un tipo de afectación o de lenguaje, o si hay algún tipo de afectación del lenguaje o si hay algún tipo de a nivel motor de cosas que no puede hacer, pues es importante nosotros nombrar el objeto, ponérselo en las manos, darle la vuelta para que el niño lo vea. Es decir, el niño lo está viendo pero a lo mejor no lo puede manejar o no lo puede nombrar, pero yo sé que lo está viendo y que está sacando información. Por lo tanto, yo voy a hacer un poco de auxiliar, se lo voy a mover y se lo voy a nombrar en su nombre para que él tenga pues esto, un conocimiento más completo del objeto, ¿no? Por lo tanto, este proceso siempre debe estar guiado desde un punto de vista visual, motor, auditivo, para que tenga un montón de información por todos los sentidos, ¿no? Cuando el niño ya da muestras de conocer un objeto concreto, pues hay que presentarle otros diferentes, que identifique uno para ya que empiece a hacer comparaciones y otro tipo de reconocimientos. Y como he dicho, si no puede señalar, tocar ni hablar, pues con que dirija la mirada yo sé que está entendiendo y está integrando aquello que está aprendiendo, ¿no? Luego se le puede pedir que discrimine pues, dos objetos iguales que difieren en tamaño, en posición, y así poco a poco se van introduciendo elementos de la vida real y conceptos muy básicos que están relacionados con ellos. Es súper importante favorecer el deseo de ver, el deseo de tocar, crear interés por el mundo de fuera. Si yo no estoy motivado, si yo no creo interés, si yo no estoy motivado para ver y para tocar, no me va a servir para nada todo lo que podamos estimular.
Por lo tanto, es el primer paso para los aprendizajes posteriores. Ojo, no sobreestimular, porque a veces se puede producir una saturación, eso os habló Carlos también la vez anterior, no se pueden captar muchos estímulos por exceso y al final pasamos a la desatención, ¿no? Porque se produce mayor aprendizaje con control y con organización. Es bueno estructurar el trabajo alrededor de rutinas, creando como guiones o cadenas de acontecimiento, de sucesos, objetos, acciones o personajes, y verbalizarlos, porque así ayuda al niño a anticipar y le puede ayudar a crear una estructura del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues ponerse el abrigo y la bufanda, que esté el adulto, salir por la puerta, coger el ascensor, pues eso le facilita el conocimiento de la realidad, de que se van a la calle o que se van al parque. Y además verbalizar estas rutinas nos asegura que comprenden todos los pasos del proceso y les ayudamos a estructurar la realidad, ¿no? No hace falta utilizar un material muy específico. En la próxima sesión os van a enseñar también material, pero en general lo importante es un material en la medida de lo posible los objetos de la vida real. Esto sobre todo para los papás, ¿no? En casa, ¿no? Porque la actuación y la experiencia personal con estos objetos son básicas para el desarrollo, porque nos permiten unir aspectos que se han percibido de forma aislada, darles un sentido y representarlos mentalmente, es decir, crear un concepto. Por ejemplo, si yo enseño al niño la esponja, pues va a haber un objeto pues amarillito y ya está, poco más. Si lo toca, ya tocará que es blandito. Pero si yo además esa esponja la enseño, se la toca, que es blandita, la mojo en el agua, que es húmeda y se la pongo cuando entra al baño, va a crear el concepto de este es el momento del baño, esta es la rutina del baño y este objeto no es simplemente un objeto que es una esponja, sino que es el objeto que yo utilizo para bañarme, que está suavecito, con el que tocan mi cuerpo, es decir, creo todo un concepto y toda una rutina de realidad, ¿no? La forma de presentar, evidentemente, será al principio individual, aunque estemos en aula, hasta que exista un conocimiento de este objeto. Y inicialmente se demostrará visualmente, cuidando la iluminación, el contraste y luego pues al final se procurará también que haya una exploración táctil al mismo tiempo que se verbaliza sobre ello para que tenga, como llevo insistiendo todo el rato, la información por todos los sentidos. Es importante realizar todo el proceso porque los niños construyen las representaciones más fácilmente cuando pueden contar con datos provenientes de varias modalidades sensoriales. Y aquí vuelvo a decir el ejemplo de la esponja. No es lo mismo ver una esponja que ver una esponja, tocar una esponja húmeda, sentir una esponja húmeda en el cuerpo, aplastarle y que el agua caiga, el chorrito y haga el ruidito del agua, decirle que se está bañando, que vamos a bañarnos, todo eso hace que, pues, que se construya una representación de todo muchísimo más fácil. Y vuelvo a insistir en que tengamos en cuenta que puede haber el problema de reconocimiento, ¿no? Entonces, si hay problemas de reconocimiento en las personas, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a utilizar un truco y voy a pues, ponerme un lazo, una coleta, si estoy en la clase, pues para que el niño me pueda identificar a mí y me distinga de otro profesor de aula, ¿no? Para interpretar las expresiones faciales, pues al mismo tiempo que las hago, decirle cómo es, explicarle cómo son. Si hay problemas de orientación, pues enseñarles trucos de orientación, poner referencias visuales, táctiles, que le puedan dar la pista de dónde está. Si hay dificultad en la memoria, pues utilizar pocos elementos, hacerlo pausado, tranquilamente, que lo pueda apuntar, que esté siempre en el mismo sitio. Si tenemos problemas de atención, pues no dar varias tareas al mismo tiempo. Si tiene dificultad en el mantenimiento, pues hacer espacios, es mejor trabajar cortos periodos de tiempo varias veces que uno muy largo y que el niño se canse. Y también hay que tener en cuenta si hay un problema de la ejecución del movimiento, pues, y no puede controlar bien la cabeza, pues ponernos una posición en la que el niño me pueda ver bien si la cabeza la tiene un poquito apoyada o hacia arriba o si la tiene girada. Si hay una mala coordinación, ponerle las cosas en la mano para que sea más fácil, ayudar en el control de la mancha. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre en cada momento qué dificultades van asociadas a ese problema visual para intentar acercar las actividades lo más ajustado posible a su situación. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Espero que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido
útil y bueno, ya sabéis que cualquier cosa, cuando se pase la información, estará en la documentación que se os pase y ahí podréis contactar conmigo. Muchas gracias. Sí, hemos creado en la web un índice de estas jornadas de deficiencia visual cerebral. Decirte, Cookie, que por el chat ha habido muchos comentarios de felicitación por tu charla, que la gente Gracias. está muy contenta y hay muchos comentarios de agradecimiento de que les ha servido mucho, de que ha sido muy completa y muy práctica. Gracias. Y eso, y la verdad es que tenemos la suerte de contar con Cookie, que tiene un perfil muy, muy completo profesionalmente, ha sido muchos años técnico de rehabilitación, conoce mucho el ajuste a la discapacidad desde un sentido muy práctico y luego el hecho de ser psicóloga de formación y ahora de ejercer como tal, hace ya varios cursos, pues le da una visión muy completa de la discapacidad visual. Y bueno, pues aquí la tenemos de compañera contando con ella. Vamos a dar paso a la charla de Gabriela, si os parece. ¿Vale? Perfecto. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.